capítulo 3, vamos a la palabra del Señor. Abran sus Biblias, por favor. Y vamos a dar lectura del versículo 9 al 19. Romanos 3, 9 al 19. Vamos a abrir ahí la palabra del Señor. Romanos 3, 9 al 19 de manera alternada. Muy bien, vamos a dar lectura. Voy a pedir ahí atrás, hermano Fabián, si hay jóvenes o alguien que no deba estar afuera, o hermanos que anden por ahí, que pasen a la predicación. Si hay alguien por ahí, así todos, hermanos, ya acabaron sus labores, pasen adentro a escuchar la palabra del Señor. Romanos 3, 9 al 19 alternadamente dice así: ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Disculpen, hermanos, ahí voy. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y no conocieron camino de paz. ¿Todos? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Quiero que atendamos al final de esta lectura. El versículo 19 dice de la siguiente manera: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Note lo que sigue: para que toda boca se cierre, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Voy a predicar en esta tarde, hermanos, este mediodía, un mensaje titulado Aprendiendo a cerrar nuestra boca. Aprendiendo a cerrar nuestra boca. Dios nos da un conocimiento aquí de su palabra, Romanos 1, 2 y 3, para indicarnos y recordarnos que somos pecadores y que merecíamos ir al infierno. Pero fuimos salvados únicamente por la gracia de Dios. Y que no debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor, porque a veces se nos olvida y hablamos de más. ¿Sí me está escuchando? Y el Señor hizo las cosas de tal manera que, que no debemos olvidar en qué condición nos tomó y nos amó el Señor sin haber nada en que nosotros pudiera justificar que Él nos salvara, que Él nos amara. Al contrario, viles, pecadores, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pero el Señor determinó amar a pecadores, salvarlos por su gracia, y eso debería enseñarnos a cerrar nuestra boca. Hay ocasiones, hermanos, en que no deberíamos de hablar y hablamos. Y el Señor nos enseña a través de su palabra que Él prefiere que guardemos silencio, que Él hizo las cosas de tal manera que espera que cerremos nuestra boca, aprendiendo a cerrar nuestra boca. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios en este tiempo. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra. Dice ella, para que toda boca se cierre. Mi Dios, ¿cuántas veces hablamos cuando no deberíamos de hablar? Nuestro orgullo, nuestra soberbia nos hace hablar. Nuestra condición pecadora nos hace hablar. Cuando tú esperas que guardemos silencio. Señor, háblanos en esta mañana. Dame la gracia, la sabiduría para traer tu palabra y que salgamos de aquí entendiendo y creyendo y decidiendo que tenemos que aprender a cerrar nuestra boca en ciertos momentos, en ciertas ocasiones de la vida. Gracias, mi Dios. Bendice a tu pueblo. Háblanos en esta mañana, este mediodía. En el nombre de Cristo te lo pedimos.
Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Y observe lo que dice después. Y el mundo entero o el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley nos muestra que somos pecadores. ¿Estamos ahí, hermano? La ley nos da conocimiento de pecado, nos declara pecadores, culpables y dignos de muerte. Y Dios dice en el capítulo 3, versículo 19, que Él, siendo Dios, esperaría o espera que porque Él lo hizo o lo diseñó de tal manera, hizo algunas cosas que vamos a ver, que lo hizo para que todos los pecadores cerremos mejor la boca. Fíjese bien. Lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre. Está diciendo Dios, hice algunas cosas de tal manera que quiero cerrar la boca de cada pecador. Hay momentos, hermanos, en que, como lo dije, por nuestra condición pecadora y nuestra soberbia, hablamos cuando no deberíamos de hablar. Dios quiere que aprendamos a cerrar nuestra boca. Y luego dice el versículo 19, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si usted ve, hermanos, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3, hay un punto donde la palabra de Dios empieza a hablarle al hombre y Pablo escribe esta epístola inspirado por el Espíritu de Dios para enseñar al hombre su condición y de lo que él era digno. Empieza Romanos, vamos para allá, hermanos, Romanos capítulo 1, vamos para allá, lo tiene ahí, Romanos capítulo 1. Dios nos recuerda, escúcheme bien, porque parece que se nos olvida que el pecado produce la ira de Dios. Que el pecado produce la ira de Dios. Oh, es que ya soy salvo, pastor. Sí, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Pero no se le olvide que Dios en su naturaleza, siendo santo, 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 aborrece el pecado. Y que el pecado produce en Dios aborrecimiento y no amor. Dios ama ciertamente, porque de tal manera amó Dios al mundo en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Dios de la gracia, el Dios de la misericordia en el cual hemos creído. Pero hermanos míos, no olvide que el pecado produce ira a Dios. Dice la Biblia entonces, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, ¿qué, hermano? De los hombres. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, hermanos, el pecado le produce ira a Dios. Amén. Ahora, fíjese bien, hermanos, continuando en Romanos, el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 32, dice la Biblia. 1:32. 1:32 dice la palabra de Dios, quienes habiendo entendido, fíjese bien, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son, que hermanos, dignos de muerte. Fíjese, está hablando la palabra de Dios y dice, hay que entender algo, ¿verdad? Habiendo entendido esto, que el pecado, la práctica del pecado, dice la Biblia, hace al hombre digno de muerte. Es decir, merecedor de muerte. Ahora recuerde, el Señor lo dijo, porque la paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán que el día que desobedeciera y tomara del fruto que no debería comer, de cierto morirás. Por pecadores éramos dignos de muerte. Merecíamos morir. Éramos dignos de ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Todos los que estamos aquí presentes, éramos dignos de ello.
Ya no lo somos por Cristo. Pero no se nos olvide que fuimos sacados como pecadores dignos de muerte. ¿Sí vamos ahí, hermanos? Porque a veces se nos olvida. Y eso nos da a hablar cuando no deberíamos de hablar. Entonces, ahora mire, le leo la lista. Está diciendo, entiendan el juicio de Dios contra el pecado. Dios aborrece el pecado. El pecado le produce ira. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque, hermanos, cuando entendemos lo que el pecado produce a Dios y el juicio de Dios, aún más vamos a valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Porque hay gente, hermanos, que vive la vida como si te hubieras merecido ser salvo. Como si merecieras la vida. Como si merecieras la gracia. Hermano, por eso es gracia, porque nadie la merece. Pero andamos en la vida que nos jactamos, presumimos, nos gloriamos y hablamos cuando no deberíamos de hablar. No se te olvide que estás vivo por la pura misericordia de Dios. Dios nos pudiera quitar la vida hoy mismo. ¿Y cuánta gente rechaza a Dios, aborrece a Dios, no quiere una Biblia, pero sí quiere una cerveza, sí quiere pecado, sí quiere drogas y todavía creemos que merecemos estar vivos ante Dios? Si Él no te ha quitado la vida es porque Él es grande y misericordioso. Pero mucha gente se le olvida que el pecado es aborrecido por Dios, le produce ira a Dios y hay juicio digno de muerte contra cada pecador. Mucha gente dice, ay, pastor, o cuando ganamos almas, no hable de eso, háblenos de algo positivo. Es que nunca vas a valorar el amor de Dios si no entiendes lo que merecías. Por eso echamos el amor de Dios ahí como si fuera cualquier cosa. Al fin que Dios me ama. Oh, pero cuando entiendes lo que eres, lo que merecías y lo que Cristo hizo por ti, tú vas a valorar mucho más vivir para Cristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos entonces que éramos dignos de muerte. Le leo la lista. El hombre pecando contra Dios, rechazando a Dios, mire cómo éramos, porque pecados de esta lista estarían presentes en nuestras vidas antes de Cristo y lamentablemente a veces también después de Cristo. Vea la lista, Romanos capítulo 1, versículo número 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. En pocas palabras, se hicieron ídolos. Siendo Dios invisible, todopoderoso, trataron de crear deidades en forma de hombre corrupto. ¿Sí estamos aquí, hermanos? La idolatría. Repito, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿verdad? ¿Cuántas civilizaciones alaban, adoran animales? 24, por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. No tengo nada que explicar, está claro. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No practicó usted todo, pero en esta lista estamos usted y yo. Por eso dice Dios, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No, no merecías la salvación, merecíamos la muerte. Merecíamos ser separados de Dios por la eternidad. Ahora, hermanos,
Continúa el libro de Romanos, capítulo 2, versículo número 11, dice la Biblia. Bueno, voy a leer el capítulo 2, versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Eso es lo que produce a Dios, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Mire lo que dice el 11, porque Dios no hace excepción no hay excepción de personas para con Dios. Es decir, si somos pecadores, no importa quién tú seas, cuál sea tu descendencia, si eres judío, si eres gentil, si eres religioso o no eres religioso, si eres importante o no importante, el juicio de Dios es parejo. Dice la Biblia, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también. Es decir, yo no conocía la ley, no importa, eres pecador, también mereces la muerte. ¿Me está escuchando, hermanos? Y continuamos, cómo se va desarrollando el tema del juicio de Dios y entender el punto donde estábamos como pecadores, dice la Biblia, Romanos capítulo 2, hermanos, ahí el versículo número, hermanos, capítulo número 16, 2:16 de Romanos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué cosa, hermanos? El hombre piensa, yo puedo mantener mis pecados secretitos. Dice Dios, no, aún tú lo que hiciste en secreto lo voy a sacar a la luz y lo voy a juzgar. Así es Dios. No hay hombre que dijo, este pecado no será juzgado. Dios no puede ser burlado. Y continúa hablando sobre el juicio de Dios. Y mire, hermano, lo que dice el capítulo 3, por favor, versículo número 5, capítulo 3, versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? O sea, ¿qué vamos a hablar, hermanos, al respecto? ¿Sí estamos aquí, hermanos? Si nuestra injusticia, todo nuestro pecado resalta la justicia de Dios, mejor quedarnos callados. ¿Qué vamos a decir al respecto? Dice después, ¿será injusto Dios que da, ¿qué, hermanos? Castigo. Mire, el hombre no quiere escuchar nunca, el hombre quiere escuchar nada más un aspecto de la vida cristiana, las bendiciones. Y mire, vaya que Dios nos ha bendecido. Somos salvos, ya con eso tenemos. Por gracia, por fe, no por obras. Somos salvados y recibidos a misericordia. Dios nos ha dicho que le podemos llamar Padre a los que hemos nacido de nuevo, porque nos ha adoptado hijos de Dios. Tenemos acceso al trono de la gracia. Nos ha dado su bendita palabra. Efesios dice que nos ha sentado en lugares celestiales. Nos hizo nacer de nuevo. Él es fiel proveedor, sustentador. Tiene promesas maravillosas que nos sostienen y nos ayudan al día. Qué grande y bueno es Dios. Pero hemos de entender algo. Hay que escuchar la otra parte también. No se olvide que merecíamos castigo, que éramos pecadores y que la justicia de Dios está ahí y nuestra injusticia resalta su justicia, y lo mejor es que no decir nada al respecto, ¿verdad? No hablar al respecto. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Dice, ¿será será injusto Dios que da castigo? La respuesta es no. No, Dios es justo. Si Él manda un alma al infierno, Él no es malo, Él solo es justo, porque está dando la retribución al pecado horrendo del hombre. El hombre hace chiquito su pecado. Pues si nomás miento, veo pornografía, adultero, me emborracho, miento, engaño, golpeo a mis hijos, maldigo acá, tengo una droga acá, no pasa nada. No, sí, Señor, hay un Dios. Y si hay un Dios, hay juicio. Pero gloria a Dios, estamos en Cristo, hermanos. Pero no debemos olvidar esta enseñanza. Ahora, vea conmigo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora observe, hermanos, cómo nuestra condición espiritual muchas veces nos lleva a usar mal nuestra boca. Mire lo que dice el 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
Por cierto, mucha gente dice, yo sí estoy buscando a Dios. ¿Sabe por qué usted busca a Dios? Porque Dios le estimuló a buscarlo a Él. ¿Verdad? ¿Todo bien? No buscamos a Dios. Viene la desgracia y buscamos a Dios. ¿Quién trajo la desgracia? Dios, para que lo busques. Pero ni así lo buscamos. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos, usted y yo nos desviamos. Dice la Biblia, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora observe la condición del pecador, cómo le lleva a usar su boca. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Verdad? Gente maldiciente, amarga, con veneno en sus palabras. Sepulcro abierto es su garganta, dañando, muerte en sus palabras. Qué tremendo. Por su condición. Pero Dios quiere cerrar estas bocas. Y Dios hizo algo para cerrarlas. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Mire, hermanos, siendo Dios santo y justo, siendo el omnipotente Dios que aborrece el pecado, que determinó que los que pecaran eran dignos de muerte, aquel Dios que el pecado le produce ira, aquel Dios que juzgará con justicia y condenará al pecador, simplemente al estar ante ese Dios y entender lo que yo era sin Cristo y lo que yo merecía sin el Señor, debería a mí llevarme, hermanos, a entender que hay momentos, situaciones que Dios espera mi silencio, que mejor cierre la boca, sabiendo de dónde me sacó el Señor, que lo peor que puedo hacer es hablar. Y es ahí donde quiero ir en los siguientes tres puntos, no 3 minutos, no se emocionen. Los siguientes 3 puntos nada más. ¿Cuándo aprender a cerrar mi boca ante Dios, sabiendo lo que soy, lo que yo merecía por mi pecado, por lo que Él hizo por mí? ¿Cuándo debo cerrar mi boca? Porque Dios dice que todo lo hizo este asunto de mostrarle al hombre que estaba condenado y lo que merecía el hombre y todo el mundo estuviera bajo el juicio de Dios, era para que cerráramos la boca. Número 1, Dios quiere que aprendamos a cerrar la boca cuando pecamos. Déjale explico por qué. Y es básicamente, número 1, para justificarnos. Dios quiere cerrar la boca de cada hombre que se excusa por su pecado. Amén. El hombre lo que sabe hacer por naturaleza y lo que somos naturaleza pecadora, y cuando pecamos lo que sabemos hacer no es pedir perdón y humillarnos, es excusarnos. Y Dios quiere que cerremos nuestra boca y dejemos de excusarnos. Amén. Merecemos y merecíamos, mejor dicho, merecíamos el infierno, hermanos. Mejor quedarnos callados. Ciertamente hoy somos hijos de Dios y Él bien pudiera disciplinarnos. Ya no seremos condenados al lago de fuego, al infierno. Ya no iremos allá por la gracia y misericordia de Dios. Pero Él bien pudiera tratarnos con disciplina como amados hijos. Porque ¿cuál es aquel padre que ama a su hijo y no lo disciplina? Amén. Guardar silencio para justificarnos. Para que me entienda, yo recuerdo, hermanos, una vez que me agarró un tránsito. ¿Lo ha agarrado un tránsito alguna vez? ¿Sí? Y la historia es larga, la voy a hacer corta. Era domingo en la mañana. Yo había ido a dejar unas cosas a la iglesia allá en San Luis. Venía de regreso por mi familia temprano para llegar al servicio. Y yo venía muy rápido de una avenida, pues era domingo, estaba solito. Y ya tengo que llegar muy rápido por mi familia. Vi un semáforo que empezó a parpadear en amarillo. Se puso en rojo. Y yo dije, Señor, tú sabes. ¡Pum! Me pasé el alto. Volteo y había un camellón en medio y del otro lado una motocicleta prende su. Y yo como Judas, ¿seré yo, maestro? Y ve por el retrovisor. Sí, claro, se dio la vuelta y venía atrás de mí.
Él tenía el otro semáforo en la misma esquina de frente. Él sabía cuando se puso el siga, él sabía claramente que me pasé el alto. Me alcanzó, me orilló. ¿Sabe lo que hizo? Y el pecador, en vez de decir, sí, soy culpable, el pecador dice, no, no vi que estaba en rojo. Ah, no vio que estaba en rojo. No, estaba en rojo. Ah, perdóneme, yo no sabía, ¿verdad? Aunque yo sí sabía. Y empieza, ¿verdad? Él a preguntar y a decir cosas, y nosotros naturalmente tratamos de excusarnos, de justificarnos. No lo vi, no sabía. ¿Sí me escucha, hermanos? ¿Verdad? Y luego él empezó a indagar más y me pidió papeles y otras cosas que yo no traía. Y yo, es que, y su licencia, y es que se me perdió. ¿Y por qué no trae? Y fíjense cómo andaba yo. Y su, no es licencia la otra, la tarjeta de circulación, ¿verdad? Y su tarjeta de circulación, ay, no, es que se me pasó la fecha. A todo le hallaba yo excusa. ¿Me entiende? Y luego ya no pasé a ese punto, pero ¿cuánta gente todavía? Pues la verdad, qué mal lugar para poner un semáforo. Ahora hasta acabamos enojados. Aquí no debería haber semáforo. ¿Quién se le ocurrió eso? El asunto es que se nos está diciendo con la ley en la mano, eres culpable, y no queremos aceptarlo. Hablamos y hablamos y hablamos. ¿Me está escuchando, hermanos? Y nos excusamos y decimos, no sabía. ¿Sabe? No era mi intención. ¿Qué falsedad, hermanos? A mí no me gusta tratar con gente falsa. Pecamos en contra de alguien y no era mi intención. En tu naturaleza pecadora bien sabes que tenías la intención. Pero tratamos de hablar cuando no deberíamos de hablar. Amén. Recuerda, Aarón en la Biblia hizo un becerro de oro para que lo idolatrara Israel. Y cuando vienen a pedirle cuentas, ¿qué pasó, mi Aarón, con ese becerrote de oro? No sé, yo eché los zarcillos de oro y eso salió. Cuando versículos antes dice que él con una herramienta llamada buril, él mismo le dio forma de becerro de oro. Y así tratamos, ¿verdad? Nuestro pecado. Pecaste, oh, fue sin querer. Oh, pecaste, oh, no sabía. ¿Me está escuchando? El síndrome de Adán. Génesis 3, porque a algunos ya se les olvidó cuál es el síndrome de Adán. Génesis 3. Cuando pecamos, deberíamos de guardar silencio y no poner excusas, pretextos, justificaciones, hacernos como que no sabíamos, que no teníamos la intención. Bien sabíamos que estábamos haciendo el mal. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Capítulo 3. Adán peca junto con Eva, toman del fruto que Dios dice que no. Dios confronta con su pecado a Adán y Adán, en vez de guardar silencio y luego pasar a una confesión sincera y arrepentimiento, trata de zafarse de la responsabilidad de su pecado. Génesis capítulo 3 dice la Biblia. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Versículo 8, ya pecaron y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Obviamente Dios ya sabe que pecaron. ¿Has comido del árbol? Dios ya lo sabe. ¿Por qué le pregunta a Dios a Adán algo que Dios ya sabe? Porque espera que la respuesta de Adán sea sincera y honesta. Adán, ya pecaste. Despiértame, Fabián, hijo. Fabián, no te me duermas. Ponte de pie, Fabián. Ponte de pie para que no te me duermas. Mire bien, hermanos. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Génesis 3. ¿Sí lo tiene ahí, hermanos? Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Era la oportunidad de Adán de decir, sí, Señor, yo pequé contra ti. Pero Adán empieza a hablar cuando no tiene que hablar. Está sobre él Dios mostrándole su pecado. Es digno de muerte. Del día que de él comeres, de cierto morirás. Se esperaba un silencio de Adán y después diciendo, Señor, perdóneme, yo merezco morir por mi pecado. Pero Adán responde y empieza a hablar cuando no debería de hablar. Versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Ciertamente ella le dio del árbol.
Pero lo que está haciendo Adán es tratar de suavizar la responsabilidad de su pecado culpando a otro. ¿Y cuántas veces estamos pecando y nuestra única manera es hablar para decir alguien más tiene la culpa por mi pecado? Alguien fue socio de mi pecado. Alguien tuvo que ver que yo pecara. No, Señor. Sea responsable. Quédese en silencio ante Dios. Porque si ha pecado, no use su boca para justificarse, para pasar por inocente, para decir no sabía, para pasar, hermanos, culpando a otros. Hay quien termina hasta peleando cuando se le acusa de pecado. Damos golpes de pecador tratando de decir, no, yo no soy pecador, no hice mal. Ciertamente habrá falsas acusaciones de hombre a hombre, pero cuando Dios trata pecado, Él nunca falla. Él sabe que está tratando con nuestro pecado. Tal vez alguien nos juzgue mal, ese es otro asunto, pero cuando Dios trata, no podemos estar justificándonos y abriendo la boca para decir, no sabíamos, la culpa la tiene él, la tiene ella. No, Señor, se espera un silencio antes, que guardemos silencio. ¿Me está escuchando? Reclamamos, peleamos, cuánta gente acaba peleada, ¿verdad? Porque se le pone el dedo ahí en su pecado y su reacción es pelear, porque de alguna manera tengo que evitar que se diga que soy pecador y que tengo que humillarme y pedirle perdón a Dios. ¿Cómo pelea la carne? ¿Ven, hermanos? ¿Cómo la carne pelea para... Quiero reconocer que soy pecador. Saúl, Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. Cuando Samuel fue confrontado con su pecado por el profeta Samuel, veamos la manera de reaccionar de Saúl. Primero de Samuel, ¿sabe que yo pienso que Saúl era un hombre tan atormentado porque era un hombre que se iba a dormir con su pecado? ¿Me está escuchando? Que no lo declaraba a Dios, no se limpiaba, no iba con él. Mire, hermanos, qué tremendo. Primero de Samuel, capítulo 15, primero de Samuel 15. Si ya está ahí en el 15, ¿sí? Ok, primero de Samuel 15, permítame. Dice el versículo, ay, ¿qué estoy haciendo? A ver, permítame. Primero de Samuel 15, sí. Samuel, dice la Biblia, Saúl pecó, ve el versículo 9, no le hizo caso a Dios, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Ok, poniendo un contexto, Dios le había dicho a Saúl y al pueblo que cuando fueran con este enemigo, ¿verdad? Lo exterminaran. Y ellos no hicieron como Dios les dijo. Entonces dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. Luego, obviamente, viene Samuel y Samuel se da cuenta que Saúl no ha obedecido a Dios y lo confronta con su desobediencia. Primero de Samuel 15, versículo número 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, he aquí se levantó un monumento que andaba mal, ¿verdad? Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de ¿quién? ¿Se da cuenta cómo llega Saúl? Llega presumiendo su obediencia. Cuando Dios nos enseña que él y el pueblo no obedecieron y él llega diciendo, oh, ¿cómo está Samuel? Yo he obedecido. Todavía nadie le decía nada, ya estaba ahí presumiendo su obediencia. Yo obedecí lo que Dios me dijo. Versículo 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas, es decir, aquí hay animales que deberían haber matado y no lo hicieron. Es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Y luego, ¿qué dijo? ¿Qué está? El síndrome de Adán. El pueblo. El pueblo lo perdonó. Cuando la Biblia nos dice Saúl y el pueblo perdonaron. Y no mataron a esos ganados, a esos animales. Y ahí Saúl, no, yo ando bien, yo ando bien. Y después, no. Fue el pueblo.
mejor quedarnos callados. Justificamos, pataleamos para no admitir nuestro pecado. Así es nuestra naturaleza pecadora, hermanos. Somos capaces de culpar a otros, de molestarnos con otros cuando el pecado es nuestro. Amén. Y luego hablamos sobre lo bien que hacemos y versículo 20, 15, 20, y Saúl respondió a Samuel, antes viene, se mantenía, ¿verdad? No, yo obedecí, lo decía hasta la 500, capítulo 15, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, ¿qué? Yo he pecado. ¿Hasta cuándo quieres reconocer? Y aún así no fue de corazón de Saúl. Todavía quería honra, quería aplausos, quería reconocimiento cuando él era digno de muerte. Hermanos, Dios diseñó las cosas de tal manera que Él cerraría toda boca. Cuando pecamos, cierre su boca. No que no confiese su pecado, pero cierre su boca. No trate de culpar a otros. No se justifique. No se haga el inocente. No mienta. No se alabe sobre lo bueno que ha hecho. Admita que pecó contra Dios y guarde silencio. Ya me imagino yo hablando con el tránsito. Me pasé este alto, pero lo hubiera visto los otros 4. Eso sí, me detuve y hice un alto. ¿De qué me sirve ante una acusación y una infracción lo bueno que he hecho antes? Lo bueno que está atrás no me ayuda a lo malo que hice aquí. Tengo que ir ante un Dios que es justo. Pero hermanos, gracias a Dios que estamos en Cristo. Amén. Gracias a Dios. Pero recuerde, en vez de, si ya pequé, ¿para qué estoy buscando pleito, problema, justificación? Mejor guardo silencio ante Dios para que Él trate con mi pecado y yo pueda tener un genuino arrepentimiento. Amén. Número 2, ¿cuándo guardar silencio? ¿Cuándo guardar silencio? Gracias, hermano. Y ya se enojó el hermano Mario, me va a reclamar. No, me viene a traer papel. Gracias, hermano. Número 2, debemos guardar silencio para justificarnos cuando pecamos. Número 2, debemos guardar silencio con J, los 3 para que se los aprenda, para no justificarnos. Y número 2, para no juzgar a otros cuando estos pecan. Ciertamente, hermanos, debemos evaluar a la luz de la Biblia los falsos profetas. Ciertamente debemos evaluar si alguien no anda bien, hermanos, y entender que no puedo dejarme influenciar por esa persona. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Hay un equilibrio, sí, ciertamente, pero escúcheme bien, hermanos. Debemos tener cuidado en abrir la boca para juzgar a otro, porque pareciera que no somos o no fuimos rescatados siendo viles pecadores. No más de pensar, hermanos, en que sentimos que somos la autoridad correcta para estar hablando mal de todo mundo y de todo lo mal que están los demás pecadores. ¿Me está escuchando, hermanos? Número 1, cierre su boca para justificarse cuando peca. Número 2, cierre su boca para juzgar a otro cuando éste peca. Vea lo que dice el libro de Romanos, nuevamente. Libro de Romanos, cierre su boca para no juzgar a otro cuando éste peca. Dice la palabra de Dios, y juzgar es que hizo mal y usted lo condena y lo machaca con su pecado, lo acusa, habla mal de él. Eso estoy hablando. Si estamos aquí, hermanos. Romanos capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que ¿qué, hermano? Que juzgas. Ahora fíjese, a ver, ahí le va. Tú que juzgas, tú que condenas, oh, eso está mal lo que hace tal persona, y lo andas ahí trayendo en tu corazón o propagando y hablando mal de las personas. Dice Dios, mira, mejor. ¿Por qué? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, no importa cómo te llamas, quién seas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿A poco tú no pecas?
¿A poco tienes autoridad para andar hablando mal de tu hermano, criticándolo y juzgándolo? ¿A poco sí? Que Dios dijera, a ver, voy a pasar una película de ti esta semana. ¿Cómo anduviste? A ver si te quedan ganas de seguir juzgando a los demás. No, yo esto, yo aquello. No, no, no me... Ok, corre película. Para que toda boca se cierre. Qué lástima, hermanos, que muchos no se dan cuenta del daño que están haciendo cuando están juzgando a otra persona. Y mis hermanos, Dios le dice, ¿verdad? Aquí al creyente, versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, ay, están bien mal, son malos, son pecadores, yo soy justo, yo soy bueno. Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Sí están aquí, hermanos? Ay, hermanos, Salmos 5, bueno, ay, hay tanto que decir. Salmo 50. Salmo 50. ¿Se aguantan de aquí a las 3? Amén. Yo no, yo nomás predico hasta las 2. Salmo 50, hermanos, versículo 20. ¿Estamos ahí, hermanos? Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. No importa qué tan cercana es la gente, muchas veces van a hablar mal, te van a juzgar. Me está escuchando, hermanos? Van a ver alguna falta y ahí van a atacar. Ahora, hermanos, dice la Biblia, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ese ser juzgado no es por otra persona, es por parte de Dios. Si tú te la pasas juzgando a otros, juicio sin misericordia será ¿con quién? Para aquel que no tiene misericordia de otros. Si tú juzgas así, te estás poniendo la medida de cómo Dios te va a juzgar a ti. Y vas a ver algo, que al que juzgaste, si se arrepintió, se puso bien con el Señor, va a estar de pie haciendo lo correcto y Dios va a tratar contigo fuertemente. ¿Me está escuchando, hermanos? Y mire, ah, ay, hermanos, Levítico 19:16. Mejor este versículo que es más claro, ya no voy a predicarlo mucho, pero aquí les dice todo el versículo. Levítico 19:16. ¿Lo tienen ahí, hermanos? 19:16. Algunos ni saben que estos versículos están en la Biblia. De veras. Pero mire de lo que habla Dios, de lo que habla el Señor. 19:16. ¿Lo tiene, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia. Dios dice su palabra, no andarás chismeando. Dios lo dice. Entonces no es bueno andar de comunicativo, no. No es bueno andar de tal persona y esto y el otro y aquello que es chisme. Y mire la relación del texto bíblico, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Está diciendo yo Jehová, está diciendo Dios, cada vez que hablas mal de tu hermano estás atentando contra él. No, pero si yo no lo insulto, yo no lo miro feo, yo lo abrazo en la iglesia, pero cada vez que hablas mal estás atentando contra tu hermano. Dios puede encargarse de cerrar nuestra boca. ¿Me está escuchando? Ezequiel 16. Este versículo que sigue, algunos háganlo su favorito, hermanos. Ezequiel 16. No, el Salmo 23 es mi favorito, claro, mío también. Pero hay otros versículos que también son palabra de Dios. Amén. Ezequiel 16. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Ezequiel 16, versículo 56. Dice la Biblia, ¿no era tu hermana Sodoma digna de tu mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias? Antes que tu maldad fuese, mire, ¿cuánta gente
Mientras su maldad no es descubierta, juzgan a medio mundo. No, ¿verdad? Anda mal, anda bien, bien. No, no, no. Sí. Hablas porque Dios no ha descubierto tu maldad. Dios puede tratar contigo y sacar tu maldad y avergonzarte. ¿Me estás siguiendo? Así que mejor guarde silencio. ¿Me estás siguiendo, hermanos? Dice el versículo 57. Así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, los cuales por todos lados te desprecian. Claro, ay, la gente no me quiere, me desprecia. Ah, tú hacías lo mismo. Tú juzgabas a los demás. ¿Me está escuchando, hermanos? Debemos aprender a cerrar nuestra boca. Libro de Romanos, rápidamente, hermanos. Libro de Romanos, capítulo 3. Dios dice que debemos aprender a cerrar la boca, que Él hizo las cosas de tal manera que se cerraría toda boca. Claro, debemos cerrar la boca cuando pecamos y no tratar de justificarnos. Debemos cerrar la boca cuando otro peca, no debemos juzgarlo. Amén. Dice la Biblia, Romanos capítulo 3, perdón, capítulo 2, hablando del que está juzgando, ya lo vimos en versículo 1. Y mire, qué interesante, hermanos. Vea el versículo número 5. Alguien que juzga, vea cómo es la condición del que juzga. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Yo estoy convencido que las personas que más hablan mal de otros y hablan mal de otros son personas que andan mal ellos y que tienen el corazón bien duro y no arrepentido. Y por eso sin temor hablan y hablan, porque muchos usan la acusación contra otros como una manera de librarse, de no sentir que ellos deben arrepentirse. Mire, hermanos, todos aquí le fallamos a Dios, sí o no. Entonces, hermanos, mejor cerremos la boca porque muchas veces la crítica, el juicio, el juzgar a los demás es un síntoma de que andamos mal. Porque el que anda bien no va a juzgar a su hermano, lo va a restaurar. Se va a considerar a sí mismo diciendo, yo también soy pecador. Si Dios sacara a luz lo que yo hago, aquí parezco que yo soy, ¿verdad? La persona que no peca. Oh, hermano, yo soy espiritual, ¿verdad? Y yo no estoy de acuerdo con esto y aquel hermano y aquella hermana y en la casa mi esposo, todavía hablando mal hasta del esposo, ¿verdad? O de la esposa. No, mi esposa. Ay, hermanos, juzgando aún a tu propia familia con quién sabe quién. Amén. Mejor cerrar la boca. ¿Cuántos matrimonios creen que el otro es el malo cuando son dos pecadores? Son dos pecadores. Oh, es que yo ya llegué a la estatura de la medida de Cristo. Bueno, entonces ya acabó tu propósito, ya Dios viene por ti mañana. Cerrar la boca para no juzgar a otros. ¿Me está escuchando, hermanos? El fariseo, no soy como este pecador. Yo sí hago el bien, Señor. Esa mujer, sí, una mujer bien pecadora, pero vino detrás del Señor, quebró su botella, su frasquito de alabastro, y sintiéndose tan indigna y en silencio, en una reunión de fariseos donde creo yo todos, ¿y diezmaste esta semana? Sí, yo diezmé el eneldo y el comino. Tremendo. Ahí un fariseo, hermanos, ¿qué opinan de mi obediencia? Por favor. ¿Verdad que soy? Sí, bravo fariseo. ¿Me está escuchando, hermanos? Y el hombre queriendo, ¿verdad? Decir lo bueno que es y luego juzgando a otros. Y aquella mujer pecadora en silencio, por detrás de Jesús, es decir, sin querer protagonismo. Yo nomás me pongo atrás de mi Señor. Yo sé que soy una mujer pecadora, que no merezco ni que me vean pasar. Y mejor me quedo callado
Yo pudiera hablar aquí de los fariseos, pudiera hablar, pero yo tengo bastante que se hable de mí como para andar hablando de otros, para que toda boca se cierre. Y derramando su pomo de aceite. Y claro, los fariseos, si este fuera profeta, sabría que la mujer que le toca es pecadora. Fariseo, Jesús está contigo y eres pecador. Para que toda boca se cierre, para justificarnos cuando pecamos, para juzgar a otros cuando pecamos. Y tercero y último, hermanos, Romanos 2:23. Romanos 2:23. Para que toda boca se cierre, debemos aprender a cerrar la boca. Cuando pecamos, no se excuse, no nos pase por inocente, ¿verdad? Y ataque a otros. No, no, no. Cierre la boca. Cuando otro cae en pecado, su esposo, su esposa, sus hermanos en Cristo, no los juzgue, no les caiga encima. Considérese a sí mismo. Amén. Antes que Dios también descubra el suyo y Dios le haga caer, ¿verdad? Y cerrar su boca. Número 3, Romanos 2:23. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice la Biblia: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Está hablando de la jactancia. Y luego mire, hermanos, versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermano, ¿de qué nos jactamos? ¿De qué nos gloriamos o vanagloriamos? Aún le puedo decir que, como en este pasaje, hay gente que no conoce a Dios por nuestro mal testimonio. Y todavía nos damos a la tarea de jactarnos, de vanagloriarnos, de hablar de nosotros como si la salvación no la dimos nosotros a nosotros mismos. Sí va ahí, hermanos. Capítulo 3, versículo 27, dice la Biblia: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Qué dice la Biblia? Queda excluida. Cristiano, cierra la boca. Cristiano, cierra la boca. No te jactes. La jactancia en el evangelio, en la salvación por fe y por gracia, la jactancia no tiene lugar. Queda excluido cualquier hombre que quiera jactarse. ¿Por qué, pastor? Porque fuimos salvos gratuitamente por la gracia y la misericordia de Dios. Fuimos salvos por ese sacrificio en la cruz. No fue por nuestras bondades, nuestras justicias, las cuales, bien dice la Biblia, solo eran como trapos sucios de inmundicia ante Dios. Fuimos salvos por una obra perfecta del Hijo de Dios, quien murió por ti y por mí en la cruz. No te jactes de nada porque éramos merecedores del infierno. No te jactes de nada porque Cristo te compró con sangre. No te jactes de nada porque Él perdonó tus iniquidades. No te jactes de nada porque Él te tuvo misericordia. No te jactes de nada porque Él te agarró del piso y te levantó y te perdonó y te restauró. No te jactes de nada porque Él te hizo salir de las drogas. No te jactes de nada porque por Él tu matrimonio sigue en pie. No te jactes de nada porque por Él, la misericordia de Él, estás vivo hoy. Y todavía nos vamos pavoneando, hablando bien de nosotros, o esperando que la gente nos reconozca o nos aplauda. No, hermanos, pecadores que merecíamos el infierno, salvados por su pura gracia, gratuitamente por el amor de Dios. Dice Romanos capítulo 3. Versículo número 23, por cuanto todos pecaron, gracias, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire qué hermoso, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oh, Él fue y pagó con sangre tu salvación. Pero ¿qué hay en nosotros, Señor, para que hubieras comprado a un pecador? La palabra ahí en el griego exagorazo también era una palabra que en la cultura de griegos y judíos se usaba para ir a comprar a un mercado en donde estaba lo más, en lo que nadie quería. Estos mercados, usted los ha visto, venden la ropa, la comida, y después allá en la orilla el que vende las chácharas. ¿Sí? Porque ese no está en el centro junto a la comida, no. Hasta allá lo que realmente casi nadie va a venir a buscar. Tubos oxidados que dicen, ¿y este quién lo compra?
¿verdad? Herramienta y parece echada a perder, pedazos de palo y dices, ¿a poco esto se vende? Pero mire, hermanos, déjeme decirle algo. Esa palabra hexagorazo significa que el Señor nos vio nuestra condición, pecadores. Ciertamente Él aborrece el pecado, pero a pesar de todo lo que somos y lo que merecíamos, nos amó de tal manera. Pagó con su sangre y dijo, yo quiero ese pedazo sucio, ese pedazo que no tiene valor alguno. Yo le voy a dar valor, yo lo voy a comprar con mi sangre, yo lo voy a redimir, lo voy a hacer mío. No debemos jactarnos, hermanos. Mi hermano, si Dios le usa o hace algo bueno a través de usted hace algo por otros, no se jacte. Amén. Si Dios te usó en algo, no te jactes. Porque aún somos un pámpano que dependemos de la vid, que viene del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Por eso la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 4, estoy por terminar, dice la Biblia 4:1, que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, es decir, que hallamos nosotros en el esfuerzo humano salvación, no hermanos, más que condenación. Por eso dice el 4:2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nomás somos salvos por haber creído, hermanos. Salvos por la fe. La salvación no es por obras, porque eso hace que alguien se enorgullezca. La salvación es para todo pecador que arrepentido confía en el sacrificio de la cruz, en Jesús como su Señor y Salvador. Hermanos, hemos creído en Él. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, ¿de qué te glorías? Amén. Dice la Biblia en Santiago 3:5 que esta lengua se jacta de grandes cosas, que es nuestra jactancia mucha a causa de nuestra soberbia. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Primera de Corintios 1:29 y terminamos. Primera de Corintios 1:29. Primera de Corintios 1. Voy a leer un poquito antes, pero vamos allá. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y es increíble, ¿verdad? Que algunos están diciendo, bueno, yo creo que sí soy poderoso, soy sabio. Ay, hermanos, todos entramos, todos los salvos, por gracia, entramos a lo necio del mundo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios dice, mejor guarda silencio. Dios en su plan, escúchame hermanos, Dios en su plan nos salvó, amén, pagó por nosotros, Jesús glorioso, bueno, que pagó en la cruz por nosotros, nos salva, hermanos, y Dios tiene un plan de trabajar en nuestras vidas con su herramienta perfecta, la palabra de Dios, y moldear en nosotros a Jesús. Y entonces, cuando te das cuenta, sí, cierto, Dios me tomó de ahí, Dios me sacó de ahí, pero ahora por su gracia Él está haciendo una obra en mí que no hay razón que yo pueda jactarme. Si ya soy un mejor cristiano que lo era hace 10 años, que no era ni salvo, y ahora las cosas han mejorado, es gracias a Él. Yo debo guardar silencio y no gloriarme y no jactarme. Y a través de los años, si más crezco y en algo me parezco a mi Señor, no hay razón para jactarme. Si un día predico un buen mensaje, no hay razón para jactarme. Si un día alcancé un alma para Cristo, no hay razón para jactarme. Si un día hice un bien a alguien, no hay razón para jactarme.
Si un día nuestro matrimonio cambió y mejoró, no hay razón para jactarse. Más bien hay razón para darle gloria a Él. Queridos hermanos, el Señor quiere que cerremos nuestra boca de cualquier tipo de jactancia. La jactancia queda excluida. Dios dice que Él hizo las cosas para que toda boca se cierre. Cerremos nuestra boca para tratar de justificarnos y mejor vayamos y conozcamos qué bueno es Dios cuando de corazón arrepentido venimos a Él y Él perdonará todos tus pecados. Cierra la boca y no estés juzgando a tu hermano, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que hace juicio sin misericordia. Si no, Dios mañana saca tu pecado y quedarás avergonzado. Y Dios quiere que cerremos la boca, que las cosas buenas que han sucedido en nuestra vida han sido por Él y para Él, porque para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aprendamos a cerrar la boca, no para justificarnos, no para juzgar, no para jactarnos. Vamos a orar. Padre, gracias.